si podemos empezar, ya es la hora. Aquí os presento a Alicia. Yo creo que Alicia Ramos González ya la hemos conocido en otras ocasiones. Ella es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada. También tiene un máster en Religiones y Sociedades por la Universidad Internacional de Andalucía y es doctora en Filosofía, con una tesis en Fenomenología de la Religión por la Universidad de Sevilla. Posee varias extensiones universitarias por dicha universidad en arte islámico, en arte egipcio, creación literaria y aproximación a la cultura y el arte japonés, además del curso de adaptación pedagógica. Como historiadora, ha trabajado en el proyecto de investigación arqueológica de las cuevas de Gibraltar y como profesora de Geografía e Historia del Arte, Filosofía en el Colegio de los Pinos de Algeciras y en el Colegio Sagrada Familia de Montellano. Por otra parte, posee una amplia formación como documentalista y ha trabajado en la Biblioteca General de la Universidad de Sevilla, en la de Universidad de San Pablo de Olavide y en la Biblioteca Municipal y Aula de Letras Gabriel Valdrís de la Línea de la Concepción. Entre 2014 y 2016 estuvo centrada en la investigación sobre nuevas religiones. Fruto de este trabajo fue su tesis doctoral titulada Fenomenología de los nuevos libros revelados, siglos XIX y XX, y diversas publicaciones entre las que destacan Ateísmo y Espiritualidad en ILU, Revista de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid, y Fenomenología de los nuevos libros revelados en las actas del primer seminario permanente Pensamiento en Curso de la Universidad de Sevilla. Aquí os presento a Alicia. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. A ver si se me oye. Voy a intentar. ¿Se oye bien así el micro? Bueno, pues muchas gracias a los amigos de la biblioteca, en especial a Aurora, por la presentación. Y para mí es un placer estar aquí. La conferencia que hoy planteo, que tiene una temática que es un poquito compleja y la verdad la voy a intentar hacer de la forma, creo que pueda ser más amena y para que todo el mundo se lleve un poco la idea de la variedad religiosa que existe en el mundo actual, que es un fenómeno existente y que desde el ámbito académico, pues a veces el fenómeno religioso se viene estudiando poco y sobre todo se estudian las religiones más tradicionales y no tanto estas religiones modernas, ¿no? Estas religiones con las que convivimos. Y un poco, os quiero, la primera parte de la conferencia es un poquito la más densa porque me parece muy imprescindible como filósofo, la metodología que yo uso para investigar religiones es fenomenología, que es una variante, una línea de la filosofía. Entonces, pues, no voy a entrar en temas metodológicos porque es muy aburrido, pero vaya un poco a ver en qué consiste el método cuando empiece a hablar, ¿no? Cuando empiece a explicaros y a exponeros este tema. La primera parte, como digo, es un poquito más tediosa porque es imprescindible desde el punto de vista de la filosofía definir. Y yo quiero definir y lo voy a hacer. ¿A qué me refiero cuando hablo de revelación? Me parece que es imprescindible. La charla se llama Formas reveladas, entonces quiero que sepan qué significa revelación, a qué me estoy refiriendo yo con revelación, porque los términos, como puede ser religión, el término revelación, este tipo de términos son muy polisémicos, tienen mucho significado y mucha gente lo utiliza de muchas maneras. Entonces yo voy a decir cómo lo estoy utilizando yo. Entonces, desde este punto de vista del significado que yo le estoy dando a estos conceptos, es cuando voy a exponer la charla, ¿no? Por eso es imprescindible la definición. Bueno, pues ya un poquito vamos a ir entrando. El primer término que quiero definir, y esto un poco puede ser lo más tedioso, después ya empiezo a exponeros el marco de las nuevas religiones para que os hagáis, pero es que no podéis comprender las variedades religiosas, no se pueden comprender sin comprender algunos conceptos básicos. Sobre todo el concepto de revelación
que para mí es imprescindible en el fenómeno que vamos a analizar, porque vamos a analizar formas de revelación, ¿no? Bueno, pues una revelación, ¿qué es? Es una cosa muy simple. Una revelación es una verdad oculta que se revela. Aquí os traigo Aquí he hecho yo un esquema un poquito cutre, pero yo creo que se entiende bien. Una revelación consiste en una verdad oculta que se revela, ¿no? Algo que está oculto y que de pronto pues, se manifiesta. Para que eso sea posible, para que ese concepto exista, ¿qué hace falta? Hace falta una determinada cosmovisión, una determinada visión del mundo. Si tú concibes el mundo, para que haya algo que se revele, tienes que concebir que hay algo oculto, con lo cual estás concibiendo el mundo como un cosmos con dos partes, una oculta y una manifiesta, y entre medio pues hay las mediaciones, ¿no? Esto es un poco el esquema este que... A ver, ¿esto cómo era? Ahí va, que está aquí oculto, el mundo manifiesto, y en medio está la raya esta de las mediaciones, ¿no? Este esquema es básico para poder comprender el concepto de revelación. La revelación es una verdad que se sitúa y que se origina en un polo de la existencia. Este polo de la existencia es un polo sobrehumano, es un polo que se corresponde con lo trascendente. Esto no es algo que yo diga, esto es una cosmovisión, es una metafísica, una determinada visión del mundo. Y esta visión del mundo tampoco es universal, es una visión del mundo que existe en nuestra sociedad. Y por eso tenemos el concepto revelación, porque nuestro idioma está concebido dentro de esta visión del mundo. Otros idiomas tienen otras palabras y están concebidos dentro de otras visiones del mundo. Pero esta es la que a nosotros nos interesa porque es en la que nosotros nos desarrollamos y en la que se desarrolla nuestro idioma. Entonces, la revelación, como digo, es una verdad oculta que se revela. Este mundo oculto, este polo de la existencia oculto, se corresponde con lo trascendente, con lo sobrenatural, con lo sobrehumano, mientras que el mundo manifiesto es el mundo terrenal. Hay dos polos, uno trascendente y el otro inmanente. Y entre ambos polos es posible una comunicación. Se concibe el mundo no como algo completamente separado entre algo oculto y lo manifiesto, ¿no? Hay manifestaciones. Entonces, para que haya manifestaciones tiene que haber mediaciones. Es imprescindible este paso vertical. Esto es una forma de concebirlo para que lo podamos entender. Dos polos horizontales y uno vertical, ¿no? Bueno, estas mediaciones pues, pueden ser de muchas formas. Pueden ser los ángeles, son agentes mediadores. Pueden ser los libros, hay libros que son mediadores, que son libros revelados. Y palabra, que es revelada, ¿no? La revelación se puede hacer en dos sentidos. Del ser sobrenatural o de la verdad oculta en ese polo de trascendente, se manifiesta al polo de lo inmanente. Este es el camino, podríamos decir, de arriba abajo. Y también es posible el camino de abajo arriba, porque es posible que el ser humano, a través de una experiencia mística, de una intuición, a través de una conexión con lo absoluto, a través de una exégesis de la interpretación de los textos sagrados y tal, pueda acceder, camino de la mística, digamos. Hay un camino de abajo arriba que también es posible. Esto quiero que comprendáis que es una concepción humana. El ser humano es el único que puede ser receptáculo de la revelación, en cierto modo, porque estamos hablando con conceptos humanos realmente. Entonces, un poco esta es una visión del mundo concreta, ¿no? Como digo, la revelación supone una relación que está dominada por la verticalidad entre estos dos polos. Y ninguno de los dos caminos son excluyentes. Que una cosa se revele no significa que no se pueda acceder a la revelación. Y a partir de aquí, lo importante es que, porque ya no me quiero enrollar mucho más en la definición, yo creo que con esto queda más o menos claro, espero que más o menos quede claro, pero sí que tengo que decir que la revelación ocurre sobre un objeto del mundo. Estos objetos del mundo, que son manifestaciones de lo sagrado, se denominan hierofanías. Y, por ejemplo, las tablas estas que tiene Moisés en la imagen de Doré, ¿no? Aquí, ¿no? Este es un grabado de Doré y es Moisés con las tablas. Esas tablas son un objeto del mundo material que se ha convertido, es una hierofanía, es una manifestación de lo sagrado. Ese objeto se ha convertido en algo que ya no es lo que era. Y entonces os he traído, esto no quiero hacer mucho hincapié en los textos, pero hay algunas frases que me interesan. Juan Martín Velasco, un fenomenólogo de la religión español, que murió en 2020, y escribe una fenomenología de la religión en donde nos habla de estos objetos. Estos objetos
que dice, lo totalmente otro se hace de alguna manera semejante y de alguna manera diferente. Cuando empieza el texto dice, para que la relación entre el hombre y el misterio sea efectiva, es indispensable que éste se haga presente en la mediación de un objeto del mundo. Es un objeto del mundo que ha dejado de ser lo que es y se ha convertido en otra cosa. Pero, ¿qué es este objeto del mundo? ¿Qué lugar ocupa esta hierofanía, ¿no? Pues ahí es donde vamos, en las distintas personas que investigan estos sistemas de cosmovisión, también llamados sistemas metafísicos, se investigan desde el ámbito de la filosofía y en muchos casos, pues de todas formas, estas son formas de comprender el mundo. Como digo, este espacio intermedio ha sido necesario tenerlo en cuenta y nombrarlo porque ocupa un lugar, ¿no? Entonces, a este espacio intermedio pues se le ha llamado mundo imaginal, Henry Corbin, que es quien investiga, bueno, digamos, introduce el término de mundo imaginal, pero también es el mundo donde habitan los símbolos, es un espacio intermedio, un hábitat, digamos, entre los dos polos. Entonces, en esta concepción del mundo no solo hay un polo oculto y un polo manifiesto, sino que en el polo intermedio también ocupa un cierto espacio y ha sido denominado de distintas formas, mundo imaginal, mundo de los símbolos, de distintas formas, ¿no? Que tampoco es algo en lo que queramos entrar ahora mismo, porque en esto hay muchísimo escrito. Y bueno, he traído dos textos porque hay un último aspecto que creo que es importante que comprendan para después comprender todo este fenómeno. Y es que en esta misma cosmovisión de la que os estoy exponiendo, ¿no? Del mundo oculto, el mundo oculto, el mundo manifiesto, este espacio intermedio, esas mediaciones que pueden ser objetos, que se hacen sobre objetos, que se convierten en objetos sagrados, en hierofanía, también puede ser que sea la propia palabra la que sea revelada. Eso es muy común en nuestra cultura, porque en el ámbito mediterráneo es el ámbito del desarrollo de las culturas semíticas, en las que existe, ¿no?, el judaísmo, el cristianismo y el islam, y ambas tienen la idea de palabras reveladas. Con lo cual, os he traído aquí dos textos, uno es de Éxodo, que hace referencia a esas tablas, ¿no?, que habíamos visto en el grabado de Doré, esas tablas de Moisés. Dice, las dos tablas eran obra de Dios y la escritura grabada en ellas era escritura de Dios. Ya en la propia palabra, o sea, al convertirse en algo sagrado, ha dejado de ser algo humano. En este tipo de concepciones del mundo se concibe que la palabra ya no es humana, sino que es como un don divino. Y entonces Dios se manifiesta a través de las palabras. Y entonces, en ese sentido, no solo se manifiesta a través de las palabras dando un libro al mundo, sino también escribiendo el propio mundo. Esto en el texto del Corán, que es el siguiente que he traído, dice, si se hicieran cálamos de los árboles de la tierra, un cálamo es un bolígrafo, un lápiz, ¿no?, una pluma. Dice, si tú cortaras todos los árboles que hay en la tierra y con ellos hicieras estas plumas. Dice, y el mar junto con otros 7 mares más tinta, o sea, si todo el agua de los mares las convierte en tinta, las palabras de Dios no se agotarían. Porque no se pueden agotar las palabras de Dios, porque si en esta concepción del mundo hay un polo oculto y uno manifiesto, y todo se manifiesta, el polo oculto desaparece, con lo cual es el fin de la cosmovisión, digamos, sería el fin del mundo. Entonces, dentro de las palabras de Dios nunca se pueden agotar, porque entonces se habría acabado la creación, no habría seres nuevos, no habría una nueva existencia. Y este es un poco, esta cosmovisión es de la que van a beber los nuevos movimientos religiosos dentro de nuestro ámbito. Cuando vamos a ver las nuevas religiones, el fenómeno de las nuevas religiones es algo que está presente en todas las culturas y en todas las épocas. En todas las épocas históricas siempre hay un choque entre tradición y modernidad, entre heterodoxia y ortodoxia. Y en este choque es donde surgen estos grupos que podrían ser llamadas la heterodoxia. Son grupos que surgen frente a la ortodoxia de las religiones. Y algunos de estos grupos, por ejemplo, en el siglo I había muchísimos grupos religiosos, estaban los esenios, estaban los celotes, había un montón de religiones, el judaísmo y tal, y el cristianismo, que era una de esas nuevas religiones en ese momento, fue el que triunfó, con lo cual es la importancia de analizar estas nuevas religiones. En el momento actual no sabemos nosotros cuáles son las que triunfen, realmente yo os voy a mostrar un elenco de nuevas religiones, pero las vamos a entender siempre en nuestro contexto cultural. Por ejemplo, en África hay surgimiento de nuevas religiones y en el mundo japonés es brutal, pero yo no voy a analizar ahora otras culturas que además ni yo tengo una especialización en ese tipo de culturas, ni
ni creo que a nosotros nos pueda resultar interesante, porque creo que lo interesante es que comprendamos el mundo en el que vivimos actualmente, dentro de la sociedad en la que estamos inmersos. Por eso es las nuevas religiones, he mostrado esto, que es un poco esta visión, que es un poco de la tradición, pero que tiene un gran interés y un gran sentido para el desarrollo actual de las religiones en nuestro contexto. Y bueno, ya con esto vamos a pasar al tema de qué son las religiones. Que, bueno, en primer lugar, defino religión, porque las definiciones de religiones, eso es una locura. Yo empecé a buscar definiciones, encontré como 40 y cada uno pues define como religión una cosa. Entonces, ¿a qué me voy a referir yo con religión? Porque, por ejemplo, religión, hay quien considera, religión es una palabra que surge dentro de un contexto geográfico y dentro de un contexto histórico. Y estirarla mucho más fuera del contexto en el que ha sido creada es un poco absurdo. Entonces, hay personas que piensan que un elemento constituyente de la religión es Dios. Si no hay Dios, no hay religión. Entonces, por ejemplo, dicen, el budismo no es religión, el budismo es una doctrina filosófica, pero como es ateo, pues no es religión. Entonces, para otras personas sí, porque realmente en el budismo hay una idea de trascendencia, trascender la existencia en el nirvana es una forma de trascender, con lo cual, para algunas personas sí es religión. Entonces, en este ámbito, ¿a qué me refiero con religión? Con religión yo entiendo dos elementos constituyentes de la religión, que son para mí la definición de religión. Una comunidad, o sea, un grupo humano, porque religión de una persona no existe, un grupo humano, una comunidad unida junto a una idea de trascendencia. Esta idea de trascendencia puede ser una verdad, puede ser Dios, o puede ser un ángel, puede ser cualquier entidad o cualquier cosa que haga una idea de trascendencia, una verdad trascendente, ¿no? Un despertar, un satori, eso es una trascendencia. Con lo cual eso yo lo entiendo como religión, ¿no? Bajo ese aspecto de entendiendo religión como una comunidad con una idea de trascendencia, es de la que vamos a hablar de las nuevas religiones. Un último, digamos, una cuña aquí que voy a meter, es que el término secta es un término que no se usa en el ámbito académico. El término secta no se sustenta porque cuando empiezas a buscar definiciones de secta, al final lo que están definiendo son tipologías de religiones y siempre desde una religión mayoritaria. Las mayores, es interesante desde luego buscar en internet estas clasificaciones de sectas que la verdad es que han hecho bastante estudio, pero si os fijáis detrás de ellas suelen haber grupos que son de las iglesias protestantes estadounidenses, que son los que investigan las sectas, con lo cual es desde una religión mayoritaria queriendo desvirtuar a otras religiones. En la palabra secta, en su origen, significa doctrina que se aparta del ortodoxo, pero bueno, ese no es el uso que se le da en el lenguaje a una secta. Nadie dice, no, es que esto es una doctrina que se aparta del ortodoxo. Ese no es el uso que tiene el lenguaje, tiene un uso despectivo y que además, como no se sustenta terminológicamente o definitoriamente, pues no se usa en el ámbito académico, ni yo la voy a usar la palabra. Yo voy a hablar de nuevas religiones, porque realmente lo que se le acusa a muchas de las sectas es de lo mismo, que es que tienen intereses económicos. Todas las religiones tienen intereses, es que estamos hablando de grupos humanos, y los grupos humanos pues tienen unos defectos y también tienen sus virtudes, pero todos tenemos las mismas, así que... Y bueno, pues os traigo una sistematización, o sea, una serie de tipologías de nuevas religiones que yo espero que un poco sirva para abrir un poco el camino de comprender qué es lo que hay en el mundo actual. Bueno, pues esta que yo os traigo, porque como hay muchas, tampoco me voy a poner yo a inventar. Yo he buscado una de Linda Woodhead, que es de la Universidad de Lancaster, en Reino Unido, y que me parece que funciona muy bien porque se comprende bien el amplio elenco de religiones, ¿no? Ella establece, por una parte, establece como tres grupos en los que hay un montón de religiones, ¿no? Uno de ellos es cuerpo, mente, espíritu, que es este primero que os traigo, ¿no? Para ella, este grupo de religiones son grupos religiosos centrados en torno a la búsqueda del bienestar o el equilibrio mental, físico y espiritual. Esta búsqueda del equilibrio, y para ello utilizan prácticas como el yoga, el tai chi, el reiki, reflexología, aromaterapia, técnicas de meditación, medicina alternativa. Todo esto seguro que os suena, porque es algo que veis en el mundo actual. Por ejemplo, el caso del yoga, el yoga surge en un contexto ampliamente religioso. La palabra religiosa, esto es una cosa que yo he dicho nuevas religiones, pero a lo mejor estaría mejor decir nueva espiritualidad, porque en el ámbito español las personas que forman parte de estos grupos
no rehúsan de llamarse a sí mismos, de entenderse a sí mismos como religiosos y prefieren la palabra espiritual. Porque en el ámbito español, pues la religión pues, se vive por la parte de la población como algo que ha sido castrante para muchas personas y coercitiva, ¿no? Entonces las personas rehuyen de eso y no quieren pertenecer a una religión ni ser religiones. El caso del yoga, como digo, surge en un contexto en la India y tal, en el contexto del hinduismo, pero ahora mismo en España hay un choque fuerte entre personas que quieren que el yoga pues que se desvincule completamente de las religiones y sea entendido como una gimnasia física, y luego están los que lo entienden como una religión. Por ejemplo, en el yoga si se recitan mantras, pues que es la recitación de un mantra que es para relajarte, sí, tú vas encontrando tu equilibrio con la repetición de una serie de palabras, pero es lo mismo que rezar un rosario. Un rosario, tú vas repitiendo una serie de palabras y tal, y al final lo que hace la persona cuando sale de rezar el rosario es que tranquila me he quedado y que en paz y en gusto, con lo cual es lo mismo que rezar un mantra. Y entonces, pues realmente este tipo de grupos de cuerpo, mente, espíritu ahora mismo están en esa lucha entre desvincularse de la religión, como es el caso del yoga, o mantenerse con ese aspecto espiritual que a lo mejor puede ser que pierdan en el futuro. Yo no lo sé, pero ahora mismo están en ese choque inmerso, ¿no? El otro grupo, bueno, yo aquí os he traído al fundador de Meditación Trascendental, porque representante un poco de este grupo de religiones, ¿no? El siguiente grupo de religiones es el que se denomina Nueva Era. Nueva Era es un nombre puesto desde fuera para referirse a una tipología de religiones, ¿no? Nueva Era intenta aglutinar en este concepto pues una serie de grupos que tienen como la creencia en la existencia de un camino de progresión de la humanidad que se concretará en el surgimiento de una nueva era. Esto es un movimiento milenialista que también en la tradición lo han existido, que piensan que estamos en un cambio de progresión y además son muy optimistas. El mundo Nueva Era es muy optimista, siempre vamos a mejor y siempre todo es para un futuro mejor, ¿no? Un cambio, pero un cambio a mejor. El texto fundacional de la Nueva Era, uno de los textos fundacionales es este de Marilyn Ferguson, que se llama La conspiración de Acuario, y que ella lo escribió en torno a los años 70. El ámbito cronológico de esta nueva era es la primera mitad del siglo XX. Bueno, esta cronología la aporta Vicente Merlo. Quiero un poco hacer hincapié en los que estáis interesados en comprender el fenómeno nueva era en España, concretamente en España, porque hace un buen análisis. El libro de Vicente Merlo, que se llama La llamada de la nueva era, está en la editorial Cairós, y la verdad es que da una perspectiva bastante buena de cómo se han ido desarrollando estos grupos y va sobre todo aportando fecha y cronología de la fundación de distintos grupos que se pueden adscribir a la nueva era en el ámbito de España, ¿no? Entonces es bastante interesante. Bueno, pues Marilyn Ferguson publica este libro y aquí ya vamos a ir viendo tanto en el libro, porque esta idea de la conspiración, de ser un grupo de personas que respiran juntos, que está hablando ya de que la forma de relación que existe dentro de estas religiones es distinta y rehuye a la forma de relación de las religiones tradicionales. Me refiero con forma de relación, por ejemplo, a las relaciones sociales que en España, sobre todo, la gente estaba muy quemada de tener que estar obligatoriamente haciendo todos sus ritos de paso sobre el nacimiento, la boda, todo, el matrimonio y el entierro a través de la Iglesia católica. Entonces, las iglesias tradicionales cogen piden una exclusividad. Si tú eres cristiano, eres cristiano, no puede ser otra cosa. Esa exclusividad es algo que a muchas personas le ha resultado bastante coercitiva, ¿no? Y entonces estas personas han dejado de querer pertenecer a un grupo directamente. Entonces se unen en esta idea de la nueva era y tal, pero yo puedo ir al yoga, puedo ir al grupo de tal y al grupo que a mí me dé la gana y en el momento de mi vida que yo quiera y que me venga mejor una cosa u otra. Con lo cual esa libertad de pertenecer a los grupos que te parezcan y además el funcionamiento ya como redes sociales
es un funcionamiento de grupo distinto al de las religiones tradicionales, que es en torno a la Iglesia, ¿no? En torno a una comunidad mucho más cerrada y que además requiere una exclusividad que ya no va a requerir muchos de estos grupos, aunque hay grupos para todo, ¿no? Realmente hay grupos que son más parecidos a la tradición, pero de todas formas estos grupos a los que yo me refiero no lo son tanto, porque en las antípodas de estos grupos, como os he dicho, estaban entre la heterodoxia y la ortodoxia. En las antípodas de estos grupos están los grupos fundamentalistas, que ahora un poquito os hablaré, cuando veamos la parte de la ciencia vamos a entender un poco más esta idea, que me prefiero desarrollarla ahí. Y bueno, pues Vicente Merlo establece dentro de la nueva era diversas dimensiones, que me parece interesante nombrarlas aunque sea por encima. La dimensión oriental, hay una serie de grupos que son movimientos religiosos que surgen en la India, que en el ámbito del colonialismo inglés comienzan a tener en el siglo XIX una influencia, sobre todo a través de la sociedad teosófica, empieza a difundirse las ideas de las filosofías orientales, de las religiones orientales, pero también hay un montón de, sobre todo ya en el siglo XX, de personas de India que fundan religiones, sobre todo en Estados Unidos, el caso de Osho, por ejemplo. Este tipo de personas fundan lo que se podría llamar neohinduismo, que es ya, porque realmente el hinduismo para nuestra visión occidental es un poco muy chocante, porque nosotros concebimos a la religión como un dogma, como una creencia en algo, pero las religiones pueden ser dogma o pueden ser ritual. En la India es sobre todo ritual. En la India a la gente no le importa lo que está diciendo, lo que está recitando el brahman, eso a la gente le da igual, la gente va porque tiene que cumplir ese rito. Entonces, realmente, además muchas veces el brahman está hablando en sánscrito que la gente ni entiende ni nada, y es que les da igual, es que se trata de cumplir un rito. Esto para nuestra mente es un choque. Cuando estos movimientos neohinduismo, digamos, llegan a Occidente, comienzan a modificarse. Ya no estamos hablando del mismo hinduismo que vamos a encontrar en India, nos estamos hablando de adaptaciones a nuestra cultura. Entonces hay una dimensión oriental dentro de estos grupos Nueva Era. Hay otra dimensión que es la esotérica. Estos grupos de Nueva Era se consideran a sí mismos continuadores del esoterismo tradicional. El esoterismo tradicional, por supuesto, que es la ortodoxia, choca con ellos porque ellos son los heterodoxos, y siempre este choque entre ortodoxia y heterodoxia se da yo creo que en todas las épocas, ¿no? Y entonces, pues, pero hay una importante dimensión esotérica porque ellos van a desarrollar distintas cosas del esoterismo tradicional, distintas corrientes, pero claro, no será a veces aceptado por el esoterismo tradicional. Y luego está la dimensión psicoterapéutica, que es la del desarrollo psicoterapéutico. Por ejemplo, el caso de muchos de estos grupos, en Sevilla yo entré en algunos para ver un poco el funcionamiento y hacía mucho terapia Gestalt, por ejemplo. La terapia Gestalt está metida dentro de muchos grupos, pero ya aquí la dimensión psicológica no es para tú sanar mentalmente, sino para tú espiritualmente, ¿no? Digamos, un sanamiento del alma. Aquí ya no estamos hablando solamente de la psicología conductista que pretende, sobre todo la psicología a través de Jung, está muy presente en las religiones, porque sí que habla de una sanación que no es solo psicológica o del cuerpo, sino de las hormonas y de la química del cerebro, sino del alma, de la forma espiritual. Y luego ya el siguiente grupo, vale, voy bien de tiempo, es el neopaganismo. Realmente, para ser justos con Linda Guther, que es la que establece esta tipología, ella lo llama paganismo. Está en inglés, pero vamos, no dice neo, no utiliza lo del neo. Yo lo he usado porque me parece como confuso de hablar de paganismo como aquellos grupos de los romanos que criticaban a los cristianos, ¿no? Y entonces pues esto, como no tiene nada que ver con eso, pues yo lo he llamado neopaganismo. Estos grupos son movimientos religiosos centrados en retomar los ideales románticos de los orígenes, de los dioses y las diosas precristianas, pero también en el ámbito de América de antes de la conquista de los españoles, con lo cual pues está el neochamanismo, estaría incluido dentro de este tipo de grupos. Son grupos muy ecologistas. Aquí sí, este grupo que os traigo es de la Wicca. Estos son grupos generalmente de mujeres. Las wiccanas además son de la diosa madre porque las religiones siempre han sido patriarcales, con lo cual muchas mujeres se han visto fuera del ámbito de las religiones porque no podían tener
lugares de poder y porque se veían excluidas. Entonces, la religión para la mujer, pues hubo mujeres, ¿no?, en el ámbito wicano que se unen todas y en este caso retoman esos orígenes perdidos del matriarcado, ¿no?, que es a lo que ellas van, el origen de que había algo anterior al patriarcado en Europa. Porque casi todas las wiccas son más bien europeas, pero también en América, en Estados Unidos, tienen bastante potencia. Y bueno, también están muy influenciados por el ecologismo y por el feminismo. Lo que yo todavía no he visto, es algo que me queda por averiguar, es que ya hay en estos grupos religiosos hay mujeres como en lugares de poder, pero todavía no hay ninguna palabra revelada por una entidad femenina. Por lo menos yo no lo he encontrado. Las revelaciones ocurren por entidades masculinas o por entidades que no tienen género. Pero femenino, yo no encontré ninguno. Si alguno lo sabe, por favor, que me lo indique. Y bueno, pues ahora ya que hemos visto un poco lo que son las nuevas religiones, la definición y un poco el elenco de movimientos, y hemos visto ese contexto metafísico, ese contexto de cosmovisión en el que existía, ¿no?, repasamos el mundo oculto, el mundo manifiesto y las mediaciones. Pues aquí vamos a ir a hablar un poco de cuáles son las nuevas formas de revelación. Y esto me parece muy interesante porque nos va a ayudar a comprender mucho más el fenómeno, ¿no? A partir del siglo XIX, en Europa, y después en el mundo americano también, la cosmovisión científica, y ya también de forma global, la ciencia empieza a cobrar auge. Y la explicación científica del mundo va a acaparar la explicación más veraz del mundo. Con lo cual, la explicación científica va a convertirse en la garante de la verdad. Frente a esta explicación científica, que a partir del siglo XIX cobra tantísimo auge, pues además que es una explicación, la explicación científica es una explicación muy potente, porque además se demuestra, ¿no?, demuestra cómo son las cosas, es muy difícil de rebatir porque tiene potentes argumentos. Pues ¿qué hacen las religiones? Pues por una parte hay las religiones que se adaptan o pretenden adaptarse y adecuarse a los parámetros de la ciencia, mientras que otras rechazan la visión del mundo impuesta por ella. Esta es la diferencia entre estos grupos que estamos viendo, que son los de la nueva era, que bueno, estas nuevas religiones que yo os expongo, que todas ellas van a intentar adecuarse a los parámetros de la ciencia, frente al fundamentalismo y a otros tipos de religiones que surgen además en el mismo contexto histórico y que completamente rechazan la visión científica del mundo. Entonces hay como dos marcos de desarrollo de religiones. Y yo el ámbito de las que rechazan a la visión científica del mundo no es la que he estudiado, con lo cual nos vamos a centrar en la que estoy un poco exponiendo, ¿no? Pues una de las religiones que surge en el siglo XIX y que es imprescindible para comprender la nueva visión, cómo se va a ir trastocando esta cosmovisión del mundo manifiesto y oculto, pues es el espiritismo. El espiritismo surge en el siglo XIX, aquí os he traído este es Allan Kardec, que digamos podríamos considerarlo uno de los fundadores del espiritismo, y estas son las hermanas Fox, que son ellas son las medium. El libro de los espíritus es un libro que él comienza a hacer preguntas a los espíritus que hablan a través de las tres chicas, ¿no?, a través de las tres medium. Bueno, ¿y qué es un medium? Pues un medium es una persona que funciona como mediadora entre ese mundo manifiesto y ese mundo oculto. Pero aquí hay una cosa muy importante que rompe con la tradición. Las revelaciones que obtienen estas medium, que están en esta cosmovisión, en este plano intermedio, ya no proceden de Dios ni de un ser trascendente, proceden de espíritus desencarnados. Ya estamos viendo que ahí se está rompiendo la sacralidad de ese segundo polo oculto, porque hay otras cosas ocultas que no tienen por qué ser trascendentes, como es el caso de los espíritus. Entonces, las revelaciones se obtienen por parte de espíritus, pero estos espíritus no llevan en sí mismos la verdad absoluta, ellos no son una palabra, ellos no están hablando la verdad, están hablando lo que puedan decir personas que son espíritus desencarnados. Entonces, bueno, el espiritismo cree en la metempsicosis, que es la reencarnación de los cuerpos. Entonces, en ese ámbito de las reencarnaciones, pues hay a veces pues, que los cuerpos pues, están
desencarnados, digamos, y los espíritus están fuera del cuerpo y están esperando a ser encarnados en otro cuerpo, lo que sea, y esos espíritus que están sin cuerpo son los espíritus que hablan en las sesiones espíritas, ¿no? Esto es interesante porque estamos hablando ya de revelaciones procedentes de seres que no son Dios. Estos seres que no son Dios, después empiezan siendo espíritus, pero conforme va avanzando el siglo XIX, se convierten en maestros ascendidos, se convierten en seres espirituales extraterrenales en el siglo XX-XXI, que proceden de otros lugares del universo, con lo cual estamos ya viendo un desarrollo de otros seres, de entidades que se van revelando que no son espíritus como tal. No son revelaciones procedentes de un Dios absoluto. También rompen con la concepción tradicional de las religiones semíticas que se las llama las religiones del libro, que es una religión, un libro. Esto es una cosa muy característica porque muchas personas que en su parámetro de religión tiene que tener un libro porque el elemento constituyente de una religión es un libro, pues dice, yo quiero estudiar las religiones del mundo, y se pone a buscar libros, a ver esta religión qué libro tiene. Pues es que todas las religiones no tienen libros, es que eso es la tuya. Eso es tu visión del mundo, de cómo es una religión, pero esas son tus categorías. Si tú esas categorías las extrapolas a otras culturas, puedes cometer muchos errores en la comprensión del otro. Y eso fue un poco lo que pasa en India, cuando en el ámbito europeo se comienza a buscar en India los textos, como cuáles son y se busca a los Vedas, ¿no? los textos sagrados de la India, pero es que los Vedas no tenían un gran interés, que el hinduismo es una religión completamente con una gran fuerza de ritual, no tanto del dogma, con lo cual esos textos no tienen una gran importancia para la vivencia religiosa de esas personas, ¿no? Bueno, entonces se rompe un libro, una religión, los espíritus empiezan a decir cosas, a dictarlas y las medios empiezan a escribir y hay miles de libros. Y entonces el espiritismo se va renovando su enseñanza a través de lo que van diciendo espíritus de distinta índole, pero ellos son científicos en el hecho de que tienen un método. Alan Kardec, que es el fundador, funda el método kardeciano. El método kardeciano es un método de verificación de estas revelaciones, porque además los espiritistas son gente súper entusiasta con todos los avances científicos, porque estamos hablando de los avances científicos del siglo XIX, de cómo se comprenden. Ellos buscan la idea del magnetismo, todas las investigaciones que se iban haciendo en la ciencia, para ellos iba a demostrar esta existencia de este mundo de las religiones, de este mundo de los espíritus, ¿no? Y bueno, otra cosa importantísima es que ellos dicen que no hay nada sobrenatural en los espíritus ni en la doctrina. Lo llegan a negar, y yo no sé si he traído el texto. Ahí va. Lo llegan a negar, o sea, lo dicen categóricamente. Dice que los espíritus son potencias de la naturaleza y el segundo texto dice lo sobrenatural se ha vuelto natural. Fijaros que este polo oculto ha dejado de ser sobrenatural, que en la tradición venía siendo sobrenatural, ahora deja de serlo y se convierte en un polo que queda ahí pero desacralizado, un polo oculto pero no es sobrenatural. Lo natural se ha vuelto sobrenatural, o sea, lo sobrenatural se ha vuelto natural. Con lo cual, los espíritus son entendidos como potencias de la naturaleza, como que no hay nada sobrenatural, esto es natural, que las personas mueran y que se reencarnen. Esta es la visión del espiritismo, ¿no? El espiritismo, no, para nada, esto es una nueva religión, esto tiene 200 años. Entonces, el libro de los espíritus, no sé si he puesto la fecha, en 1857, ¿sí? En 1857 se publica ese libro, con lo cual estamos viendo ya que casi va a tener 200 años. Con lo cual, las nuevas religiones que yo os he hablado, de las que yo os he hablado, van a tener que ver con esto, porque el desarrollo de la mediunidad que va rompiendo con esta cosmovisión tradicional se desarrolla dentro de ellos, que la forma de revelación que vamos a encontrar dentro de estas nuevas religiones es la canalización, pero no podemos entenderla sin este antecedente del espiritismo. En el espiritismo todavía las personas medium son personas que tienen un determinado don para poder ser vehículos de esta información, de este contacto con los espíritus. Pero posteriormente eso va a ir desarrollándose, se va a convertir en algo innato en el ser humano. Un paso más allá es el de
es el que da la Sociedad Teosófica. En aquella época, en el siglo, a finales, mediados de, sí, finales más bien, la segunda mitad del siglo XIX, comienza a hablarse en el ámbito científico de la telepatía, porque comienza a explorarse el cerebro humano y cómo las conexiones que hay entre las formas de pensar y cómo es posible, si una persona puede comunicarse con otra telepáticamente o ver la mente del otro, ¿no? Y leerla. Entonces ellos están muy interesados en esto. Bueno, estos grupos religiosos están formados por gente de una cultura muy alta. En el siglo XIX eran personas muy cultas y personas, como os digo, muy seguidoras de todos los avances científicos que se iban haciendo. La Sociedad Teosófica fue fundada por estas dos personas que veis aquí, que es Helena Blavatsky y Henry Steele Olcott. Se fundó en 1875 en Nueva York y posteriormente, a partir de 1882, se establece en Madras, en India, en Aidar se llama el lugar, y ahí perdura. O sea, esta es una religión que la Sociedad Teosófica continúa existiendo. Bueno, la Sociedad Espírita también, pero ya no tiene la fuerza ni la potencia que tuvo en el siglo XIX. De hecho, muchas de las nuevas religiones que hemos visto antes, las de los neopaganos, y esto tienen mucha más potencia que la Sociedad Espírita. Bueno, la forma de organizarse de la Sociedad Teosófica ya es en ramas o logias, que se llaman, que son a los que se afilian los miembros de la sociedad. Pero no hay siempre el lema de ellos es que no hay más religión que la verdad es la única religión. Con lo cual, cualquier persona de cualquier religión puede formar parte de la Sociedad Teosófica, ¿no? Ya vemos esta idea de que no se pretende ninguna exclusividad dentro de la Sociedad Teosófica. Pues en la Sociedad Teosófica comienzan a usar el término de la telepatía. No, es aquí. Vale, y yo he bajado esto. Vale. Bueno, aquí extraigo un poco, es un texto de la clave de la teosofía de Blavatsky, que dice: cuando dos mentes son afines y los instrumentos a través de los cuales se expresa están armonizados para responder magnética y eléctricamente el uno al otro, no hay nada que impida la transmisión del pensamiento desde la una a la otra voluntad. Aquí muy interesante ya el uso de los conceptos del mundo científico del momento, del 19, como es magnetismo o electricidad, ¿no? Eléctricamente, magnéticamente. El uso del lenguaje científico por parte de las nuevas religiones es muy común, lo vais a ver, porque, como os digo, la visión científica es la garante de la verdad, con lo cual siempre van a estar usando este lenguaje científico. Pero este lenguaje científico se ha convertido en la explicación del mundo. Y ahora también vamos a darle una vueltecita más a esto, porque es un aspecto bastante interesante dentro de las religiones. Pero bueno, ella aquí ya está definiendo pues, la telepatía como la estaban definiendo en las religiones, ¿no? La telepatía será un medio de comunicación con entidades ocultas. En un primer lugar, estos son los maestros. Está un poco borroso, pero esto es una de las representaciones de los tres maestros de la Sociedad Teosófica. Pues en un comienzo, Madame Blavatsky comienza a tener unas comunicaciones con unos maestros muy sabios que le van diciendo una serie de cosas que ella va escribiendo y tal. Al principio, estos maestros tienen una entidad material. Al comienzo de la Sociedad Teosófica los maestros existen en algún lugar del mundo, pero ella se comunica telepáticamente con ellos. Posteriormente, por ejemplo, ya con Annie Besant, que es posterior a Blavatsky, pero tampoco mucho posterior, los maestros ya no tienen cuerpo, ya no son personas físicas. Los maestros comienzan a ser seres espirituales que habitan en otro polo de la realidad. Y estos maestros comienzan a comunicarse telepáticamente. Realmente entre la comunicación telepática, la comunicación mediúmnica y la canalización, lo que vamos a ir viendo son cambios de denominación del nombre con el que tú lo denominas, pero el fenómeno sigue siendo el mismo. El fenómeno, de hecho, es el mismo de Moisés que le habla a Dios, con lo cual estamos en el mismo fenómeno, pero que se va renombrando. Y aquí se está renombrando telepatía porque se está intentando coger a la explicación científica del mundo como garante de nosotros hablamos con el lenguaje científico y estamos hablando de algo serio, ¿no? Bueno, estos maestros, como digo, son interesantes dentro de
de la comunidad, de la sociedad teosófica, porque además comienzan a tener hasta su propia iconografía. Y el otro término, ¿no?, que va un poco más allá de la telepatía es el de la canalización. Este sí ya, tanto la telepatía como la mediunidad son términos del siglo XIX, que nos han servido un poco para ver los antecedentes del término actual. El término actual es el de la canalización. En inglés se dice channeling. Al castellano, la mayor parte de la gente que canaliza, que está inserta dentro de esos grupos, la llama canalización. Hay por ahí alguien que las ha llamado canalismo, pero como canalización es el término más habitual y que las personas han optado por él, pues el que yo he usado. Cronológicamente, el fenómeno, según Vicente Merlo, surge en los años 60 del siglo XX. Pero realmente el primer libro donde se habla del fenómeno de canalización es este que tenemos aquí, es de 1998. Y se llama Channeling y es John Clemon el que lo escribe. ¿Qué es lo que hace John Clemon en este libro? Pues él, esto es un libro digamos, dentro de la religión, que no es un libro de un antropólogo que habla o alguien que investiga desde fuera, sino un libro desde dentro. Él lo que hace es dotar a la canalización de una perspectiva histórica. Él busca en otras épocas, y dice, este fenómeno se ha dado siempre. Y entonces empieza a buscar en otras épocas fenómenos de canalización, pero ya él los renombra con el término de canalización y de esa forma tiene un pasado, tiene una historia. Esto es muy importante, tiene algo en lo que sustentarse, pero tiene una tradición en la que sustentarse, ¿no? Pero también nombra a muchas de las personas que se consideran canalizadoras en ese momento. Y bueno, la primera definición de canalización está en este libro y yo he traído aquí creo que la he traído, a ver, que ya no veo yo aquí nada. Ah, no, pues no la he traído. Bueno, pues la leo. La definición es la siguiente. La canalización es la comunicación. Bueno, es una traducción que utiliza, pero vamos, como es del inglés tampoco me iba a poner yo a traducirla, es complicado. Dice, la canalización es la comunicación de información o a través de un ser humano físicamente encarnado desde una fuente que afirma existir en algún otro nivel o dimensión de la realidad distinta de la física tal y como la conocemos y que no se trata de la mente o el yo normal del canal. Es decir, es una comunicación entre un ser humano, una información entre un ser humano que se comunica entre un ser humano y una fuente que afirma existir en otro nivel. Pero ya la llama canal. ¿No? Dice que no se trata de la mente normal o del canal. Esta idea del canal, la frecuencia, la vibración y la energía son conceptos muy, muy usados dentro de las nuevas religiones y son conceptos que han sido tomados del ámbito científico, ¿no? La canalización realmente, cuando hay por ahí en internet hay muchísimos vídeos de gente canalizando, de hecho además en este desarrollo del que os he hablado antes de la canalización, en el que se decía que el espiritismo ya había dicho que era natural, que no había nada sobrenatural, se considera que cualquier persona puede entrenarse y canalizar, porque es algo innato, es algo que tenemos que recordar, que tenemos ahí, digamos, en nuestro interior una parte que está dormida y que podemos despertarla, pero es que es natural y que no es nada sobrenatural, sino algo que está en nosotros y que entonces, como es algo que podemos despertar, pues existen ya cursos para canalizar. Aquí en Málaga hay una chica que además se llama Alicia, que da cursos para canalizar, porque ya se considera que es algo que puede hacer cualquier persona, es algo que no es exclusivo de un profeta, de una persona especial, ya cualquier persona puede hacerlo porque es algo que está en nuestro interior, ¿no? Que podemos hacer y que es natural. Podríamos definir a la canalización como un tipo de revelación propia del siglo XX y principios del XXI, que prefiere hablar de energía y de canales de comunicación, o sea, ha renombrado, está usando otros términos, pero que intenta explicarse siempre bajo los principios de la física conocida. Ellos siempre cogen, es muy común en estas religiones, el uso de las leyes de la termodinámica, ¿no? Dicen, la energía se manifiesta en vibración y toda vibración se realiza en una frecuencia. Esto te lo van a decir siempre. Pero, ¿qué están entendiendo por energía? Porque la definición de energía que te dan en la universidad no tiene nada que ver con la que ellos están utilizando. Están utilizando energía como conciencia o espíritu. Y ahí es donde están utilizando los términos científicos para aportar una explicación del mundo religiosa, pero no tienen el mismo significado.
que en el ámbito científico. Bueno, el término canalización, yo coincido, aquí traigo un poco, y lo recomiendo a leer a Hanegraaff, tiene poco traducido al castellano, pero es un profesor de la Universidad de Ámsterdam, que para mí es el mejor especialista en nuevas religiones, también en esoterismo tradicional, sabe un montón. Y él entiende la canalización como un término émic, es empleado desde dentro de las nuevas religiones, pero que se refiere a una categoría que desde fuera coincide con la categoría de las revelaciones religiosas. Y aquí me gustaría incidir en 2 puntos para que esto se comprenda un poquito más. Y volvemos un poquito, yo voy un poco para adelante y para atrás, pero creo que es interesante que ahora aquí vuelva a hablaros del siglo XIX. En el siglo XIX se está dando en Europa el movimiento romántico, ¿no? Y dentro de este movimiento romántico van a haber diversas cosas que influyen en las religiones y que son imprescindibles para comprender un poco todo esto. Como ya os he dicho, en toda época siempre hay un choque entre tradición y modernidad, ortodoxia y heterodoxia, pero también sobre todo en nuestro ámbito lingüístico, entre sentimiento y razón, porque son 2 términos distintos y las personas consideran que el sentimiento y la razón son 2 cosas distintas, ¿no? Entonces, en la historia de Europa van a ir surgiendo corrientes que son unas más abanderadas del pensamiento, de la razón, y otras que son más abanderadas del sentimiento. Y el romanticismo se toma en el siglo XIX como abanderado del sentimiento y de lo irracional, de la intuición, y entonces establece la intuición, el instinto, el sueño, todos estos medios que son irracionales, que son contrarios a la razón, como medios de acceso a la verdad. Estos son los medios originarios, son los medios innatos en nuestra especie y que están listos para el acceso a lo real. Por eso, en esta idea del romanticismo, de que existen una serie de medios irracionales que forman parte de nosotros mismos y que están en nosotros, en nuestra especie, y que nos pueden otorgar el acceso a la verdad, ahí es donde entra esta idea de que todos podemos canalizar o de que podemos ensayar un método de buscar en nuestro interior para poder llegar a la verdad, ¿no? Para el acceso a la verdad. Y por otra parte, dentro del romanticismo surge también una idea de ciencia que el ejemplo más claro para mí es Goethe, el Goethe científico. Esta ciencia que podríamos llamar ciencia total, que es una ciencia que se desarrolla como una crítica al materialismo científico que deriva, digamos, es un desarrollo del racionalismo. Con lo cual, esta nueva ciencia total que ya en el siglo XIX estamos viendo es la que retoman o la que continúan las religiones en el siglo XX. Una idea de ciencia que ahora es muy común llamar la ciencia holística. Vaya a ver, ese término de ciencia holística lo vais a encontrar en muchas partes, porque se refiere a una ciencia que aúne el espíritu, ¿no? esta parte irracional del ser humano que el romanticismo estaba tomando como algo importantísimo y representativo del ser humano, que eso se una a la ciencia, que eso se ha retomado también y forme una sola ciencia, que es la ciencia total. Entonces, por una parte, hay un concepto en el mundo actual, esto es un poco atrevido, pero es la visión que yo tengo al investigar este fenómeno. Hay un concepto de ciencia racionalista que bueno, es el que cuestiona o el que desarrolla y explica la filosofía de la ciencia, que es una ciencia que se caracteriza por la demostración empírica y la matemática, pero hay otro concepto de ciencia, que es este concepto de ciencia holística, que intenta unar alma y materia en una ciencia total, que abarque la existencia completa, con este estudio, esta integración de lo manifiesto y lo oculto en una unidad de saber. Esta ciencia, que es heredera del romanticismo, y es la que posibilita la existencia de estas nuevas religiones, de este concepto de ciencia de las nuevas religiones. Son como, en mi visión, son como 2 paradigmas de ciencia. Aunque estén usando el mismo lenguaje, se están refiriendo a cosas distintas. Y son 2 paradigmas de ciencia, uno que es el de la ciencia total, el de la ciencia de las religiones, y otro que es el de la ciencia de la académica de la universidad. Como os digo, cuando en estos grupos se utiliza la palabra energía, cuando veis la definición de energía que se da en la universidad, eso no tiene nada que ver con lo que ellos están hablando como energía. Y os traigo 2 ejemplos, porque tampoco... ¿A qué hora ha empezado?
a 6:30, vale, pues mira, vamos a acabar bien. Pues son dos textos dentro de estos grupos que me parece interesante, porque cuando nos enfrentamos a los textos es cuando vemos las cosas cuando todo esto adquiere sentido, ¿no? Pues este es un texto canalizado que se llama El viaje a casa, Krión Sin. Krión es la entidad que canaliza. Esta entidad ha canalizado, yo en 2020 llevaba 14 libros. Este texto es del 5º, pero ya probablemente lleva más. De hecho, el fenómeno este del Icarro, de las canalizaciones de Krión, la gente se hacen como viajes y van ya funciona como una especie de agencia de viajes. Tú te apuntas al viaje a Machu Picchu, por ejemplo. Este fue porque lo vi, lo estuve viendo cómo era, fue bastante curioso. Entonces la gente lleva todo pagado, el avión, el viaje, el tren y tal, hasta Machu Picchu, y cuando llegan allí, pues entonces el Icarro, que es el canalizador, pues entra en contacto con Krión y comienza a canalizar, es decir, una serie de enseñanzas, y a todas las personas que están allí pues están viendo la canalización en directo. El relato este de Krión 5 no es un relato, digamos, como una parábola, un cuento, ¿no? Que además él dice que hay que entenderlo como un cuento, es una alegoría, pero que después tiene un significado simbólico que es el que hay que interpretar, ¿no? Y después hay un cursito y todo, te dan cursos para poder comprender el libro, para iniciarte en esos símbolos que se están desarrollando en el libro. Pues aquí el texto este que os traigo me gusta porque dice, vamos a leerlo, dice: todas y cada una de las células de tu cuerpo humano encierran una conciencia que conoce a Dios. Por lo tanto, cada célula tiene el potencial para la iluminación, el amor y la búsqueda del cambio vibratorio. Aquí ya vemos el uso de células, porque lo que nos constituye a los seres humanos en el ámbito, de hecho, a lo largo de la historia de las religiones, y que también ha ido un poco paralela a la historia del desarrollo de la medicina, pues al principio se simbolizaban las partes del cuerpo que se veían, la cabeza, los brazos, las piernas. Posteriormente los órganos comienzan a tener un simbolismo cuando la medicina comienza a ver qué órganos hay en el ser humano, pero es que ya se simboliza la célula, porque la célula es el elemento constitutivo del ser humano. Y vemos además cómo utiliza que las células del cuerpo humano tienen el potencial para la iluminación, porque nuestra esencia como cuerpos son las células, con lo cual ellas son las potenciales que tenemos para iluminarnos. Y para cambiar, para lograr el cambio vibratorio. El cambio de vibración es el cambio de era. Por esto es un grupo Nueva Era, porque piensa que realmente estamos en un camino de progresión, en un camino de mejora de la humanidad, en este cambio vibratorio todo mejorará. Como os digo, la física, ¿no?, está entendiendo que la energía se manifiesta en vibración y que toda vibración se realiza en una frecuencia. Este lenguaje científico, estas nuevas formas de explicar el mundo, están reflejadas en estas palabras, en las que ya célula o cambio vibratorio, esta vibración de la que está hablando, ya es un cambio de frecuencia, que es un cambio de la forma en la que se manifiesta la energía, ¿no? Y por otra parte, yendo un paso más allá, es que me ha encantado porque va un paso más allá de la célula, y es que realmente ahora mismo ya no es la célula no es la propia esencia del ser humano. La esencia del ser humano es el ADN. El ADN es lo que identifica o lo que distingue a una especie de otra en el ámbito científico. De hecho, especies de plantas o especies de insectos, actualmente, para ver si es una especie u otra, lo que se hace es un análisis de ADN. Se dice, es otra especie, porque no es la misma subespecie, sino que es otra nueva, porque no coincide el ADN y tal, hay unas diferencias de ADN. Porque antropomórficamente, o sea, viéndola, no se distingue por sus rasgos. Sus rasgos morfológicos no hacen que esa especie, no te indican que sea otra especie, sino que es el ADN, el estudio de ADN. Con lo cual, el ADN también se va a simbolizar en este es el caso de Mensajeros del Alba, inaugura el
las revelaciones o las canalizaciones de unas entidades que se llaman pleiadianos. Los pleiadianos son seres que pertenecen a otro lugar del universo, las Pléyades y tal, y luego hay diversas especies de pleiadianos. Esto, por ejemplo, una de las especies de pleiadianos son los lagartis. Esto es importantísimo en Estados Unidos, por ejemplo, en las últimas votaciones, para que veáis el impacto que tienen estas nuevas visiones del mundo. Alguien que estaba en el gobierno, un ministro, no sé exactamente quién era, dijeron que se lanzó un rumor de que era lagarti, y entonces cambió la intención de voto de varios estados de Estados Unidos. Es que imaginaros la potencia que pueden tener estas nuevas visiones del mundo, que esto es algo que a nosotros en el ámbito en el que vivimos lo vemos un poco marciano, porque realmente estos grupos de los que yo estoy hablando son grupos minoritarios, son la heterodoxia, es lo que está ahora enfrentándose a la ortodoxia. Algunos triunfarán, otros no, yo no puedo saber eso, pero es interesante estudiar estos fenómenos actuales porque nuestra sociedad estamos inmersos en esto. Bueno, pues este texto, el primer mensaje de los pleiadianos fue publicado en 1992, que es el momento en el que los pleiadianos le hablan a Bárbara Marciniak, que es como se llama ella, y el texto que os traigo es muy curioso porque dice: el ADN lleva a la codificación, pues este material genético y sus hélices están hechos de filamentos con codificación de luz, diminutas y finísimas hebras que transportan la información de la misma forma que lo hacen las fibras ópticas. Vamos viendo términos, conceptos, fibra óptica. Estamos hablando de ADN, estamos hablando de conceptos actuales. Y en el simbolismo, porque este ADN no es el ADN del que habla la ciencia, este ADN que va a producir cambio vibratorio, sería malentendido si comprendiéramos a nuestro ADN, a la definición de ADN de la ciencia. Este ADN tiene 12 hélices y se vincula con 12 chakras. Y esta clave que está aquí dibujada en el lado, están los 12 chakras en relación a las 12 hélices del ADN. Estamos viendo una nueva forma de comprender el universo, con energías vibrando a distintas frecuencias, y también estamos viendo una nueva comprensión del universo y una nueva visión del ser humano. Todo esto está metido dentro de este desarrollo de la espiritualidad contemporánea, que no se queda en algo desfasado, no se queda en algo del pasado. De todas formas, los agentes mediadores de la tradición, como pueden ser los ángeles, a lo mejor para muchas personas de la sociedad actual no tienen tanto sentido como un pleiadiano, porque que existe el universo, y lo vemos en la tele, vemos la existencia del universo de otros planetas y tal, pues esta gente tiene más sentido para muchas personas pensar que como agente mediador, tener a un agente extraterrestre, o extraterrenal, a un espíritu del universo, que a un ángel con alas, no sé, es otra nueva visión del mundo. Y esto es un poco, aquí yo creo que acabo, pero lo que quiero incidir es que se están generando nuevos paisajes del alma, nuevos cuerpos espirituales, y que realmente estas religiones están desarrollándose junto o frente a la visión científica del mundo, y están teniendo nuevas explicaciones, porque las religiones es un fenómeno humano que desde sus comienzos se adapta. Por eso existe en todas las épocas, porque se va adaptando a las distintas explicaciones del mundo, y las que no se adaptan desaparecen. Y bueno, yo aquí os dejo la...